Antes de que Bruce Lee se convirtiera en una leyenda mundial y en un símbolo intocable de las artes marciales, su realidad fue mucho más complicada de lo que imaginamos, marcada por una infancia difícil y un entorno adverso, incluso en sus últimos años de vida. Y sí, Bruce Lee no fue el peleador más ampliamente probado, pero aún así ganó un torneo de boxeo amateur en 1958. Nunca dejó de entrenar, de probar los estilos más efectivos y con mucho sacrificio terminó cambiando las artes marciales para siempre. Pero, ¿qué tan letal fue Bruce Lee realmente? A diferencia de otros estilos que esperan a bloquear y luego contraatacar, la especialidad de Bruce era la intercepción. Él buscaba golpear al oponente en el momento exacto en que éste iniciaba su ataque, aprovechando la vulnerabilidad del movimiento ajeno. Anticipar los golpes del dragón era casi imposible por su velocidad. Bruce Lee es recordado hoy como un ícono absoluto de las artes marciales, pero lo verdaderamente revelador es que no siempre fue esa figura segura, disciplinada y filosófica que conocemos. Él mismo admitió que durante su adolescencia en Hong Kong era impulsivo, conflictivo y constantemente metido en problemas. Nadie que lo hubiera visto entonces habría pensado, ese chico va a cambiar las artes marciales para siempre. Bruce no creció en calma ni equilibrio, creció rodeado de peleas callejeras, rivalidades de barrio y un temperamento explosivo que lo llevaba a enfrentamientos constantes. No peleaba por técnica ni por honor, peleaba por orgullo. Su familia llegó a preocuparse seriamente por su futuro, no porque fuera débil, sino porque era incontrolable. Fue en ese contexto que Bruce Lee comenzó a entrenar Wing Chun bajo la tutela del gran maestro Ip Man. Y aquí es importante aclarar algo. Su primer contacto con el arte marcial no fue glorioso. Bruce no era el alumno perfecto. Se frustraba, cuestionaba, se desesperaba cuando no avanzaba al ritmo que su ego exigía. Además, por su origen étnico mixto, no siempre fue completamente aceptado dentro del entorno tradicional, lo que solo aumentó su sensación de choque y conflicto. Pero entonces algo ocurrió. Por primera vez, Bruce encontró un sistema que lo obligaba a enfrentarse no solo a otros, sino a sí mismo. El Wing Chun le imponía estructura, economía de movimiento y control, todo lo contrario a su naturaleza impulsiva. Esa fricción lo marcó para siempre. Bruce no decidió ser el mejor de inmediato, decidió entender por qué perdía el control, por qué la violencia sin método no funcionaba. Aún así, su vida en Hong Kong seguía siendo un problema. Las peleas callejeras continuaban y el riesgo de consecuencias graves era real. En medio de ese caos, Bruce aceptó un reto diferente: pelear bajo reglas. En 1958 entró al Hong Kong Schools Boxing Championship, un torneo amateur entre colegios, sin patadas, sin agarres, sin caos callejero, solo puños, rounds y resistencia. En la final se enfrentó a Gary Helms, un boxeador británico con base clásica, mejor estructura defensiva y experiencia real en el ring. Desde el inicio quedó claro que Bruce estaba fuera de su zona de confort. Intentó imponer velocidad, presión constante y ataques en línea recta, reflejo de su entrenamiento en Wing Chun. Golpes directos, entradas rápidas, cerrar distancia, pero el ring castigaba cada error. Helms usaba el jab para mantenerlo lejos, lo obligaba a entrar mal parado y respondía cada vez que Bruce se lanzaba sin cálculo. Bruce absorbió golpes y se dio cuenta de que los guantes de boxeo cambiaban las reglas del juego. Sus golpes rápidos de Wing Chun no tenían el mismo impacto. Tuvo que dejar de pelear con ego y empezar a pensar. Round tras round, comenzó a adaptarse, ajustó el timing, dosificó energía y aprendió a atacar sin anunciarse. La pelea fue dura, física y exigente, pero el dragón dominó y la pelea se decidió por puntos. Bruce Lee ganó el torneo, pero no salió celebrando como una estrella. Salió con una verdad clavada en la cabeza. El combate real no premia la furia, premia la eficiencia. Su velocidad funcionaba, pero su arte marcial por sí solo tenía límites cuando el contexto cambiaba. Aún así, Hong Kong seguía siendo una bomba de tiempo. En 1959, con apenas 18 años, su familia tomó una decisión desesperada, pero clave: enviarlo a Estados Unidos antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Bruce llegó a Estados Unidos, no era una leyenda, no era un campeón, ni mucho menos un peleador probado. Era un joven con talento físico evidente, una mente obsesiva y una pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida: ¿qué funciona realmente en las artes marciales? A diferencia de otros peleadores de su época, Bruce no eligió el camino tradicional.
No se inscribió en circuitos de torneos, no acumuló títulos oficiales ni construyó un récord competitivo que lo respaldara frente al público. Y esto no fue un accidente. Bruce Lee veía los torneos de karate de los años 60 como entornos limitados, reglas estrictas, estilos encasillados y técnicas prohibidas. Para él eso no era combate, era natación en seco. Representaba una versión artificial del conflicto, pero Bruce entendía una verdad incómoda. Rechazar los torneos no eliminaba la necesidad de probarse. Bruce no quería demostrar que era el mejor dentro de un sistema, quería demostrar que el sistema mismo estaba equivocado. Y fue precisamente esa mentalidad la que lo llevó al momento más decisivo, incómodo y polémico de toda su vida marcial. Un enfrentamiento que no fue grabado, no fue oficial y no fue elegante, pero que lo cambiaría para siempre. La pelea que lo obligó a admitir algo doloroso, aún era vulnerable en combate. Esa insatisfacción fue, irónicamente, el primer paso para convertirse en leyenda. Si hay un momento que define la verdadera relación de Bruce Lee con el combate real, es la pelea privada contra Won Jack Man. Ocurrió en Oakland, California, a mediados de los años 60. No fue un torneo, no hubo cámaras ni reglas claras. Todas las versiones coinciden en algo. No fue una victoria limpia. Según su esposa Linda Lee, Bruce ganó, pero tardó demasiado. Fue una persecución caótica y desordenada donde Bruce terminó exhausto, frustrado y con marcas del combate. Nada que se pareciera a la invulnerabilidad cinematográfica que hoy le atribuimos. Bruce Lee no salió de esa pelea sintiéndose un maestro superior, salió sintiéndose un hombre vulnerable. Su resistencia falló, su técnica falló, su cuerpo no respondió como su mente exigía. Para Bruce, ganar de esa manera fue devastador porque él no buscaba simplemente vencer, él buscaba la eficiencia absoluta. Esa pelea le dejó una verdad imposible de ignorar. Su enfoque tradicional no era suficiente. Esa misma noche el dragón comenzó a destruir sus propios cimientos para construir algo nuevo. Ya no quería ser exponente del Wing Chun, quería ser creador de un sistema sin límites. Después de Won Jack Man, Bruce se cuestionó todo. Comenzó a obsesionarse con una idea. ¿Por qué me cansé? ¿Por qué no terminé esto antes? ¿Qué falla cuando el oponente no coopera? Para muchos esa pelea habría sido solo una anécdota. Para Bruce Lee fue una crisis existencial marcial. Ahí entendió algo crucial. La velocidad sin estructura no basta. La técnica sin acondicionamiento no basta. Y la tradición sin adaptación puede fallar cuando más importa. Esa pelea no destruyó a Bruce Lee, pero sí destruyó la fantasía de que ya había llegado a la cima. Y de esa incomodidad, de esa frustración y de ese golpe al ego, nació algo completamente nuevo. El estudiante obsesivo. Y ahí es donde comienza la etapa menos glamurosa, pero más reveladora de su vida marcial, la obsesión absoluta por mejorar. Bruce Lee entrenaba todos los días, varias veces al día, no por motivación sino por necesidad. Para él el cuerpo era un laboratorio, cada sesión era un experimento, cada fallo un dato. Entrenaba velocidad por la mañana, resistencia al mediodía, técnica por la noche. Y cuando no entrenaba físicamente, estudiaba. Bruce no se limitó a su base en Wing Chun, empezó a absorber conocimiento de cualquier disciplina que ofreciera respuestas reales al combate. Del boxeo occidental, tomó el juego de pies, el timing y el uso del jab como arma principal. Estudiaba obsesivamente a Muhammad Ali, analizaba sus desplazamientos, su economía de movimiento y su capacidad para golpear sin ser golpeado. No quería copiarlo, quería entender por qué funcionaba. Del wrestling y el grappling, entendió algo que muchos artistas marciales de su época ignoraban por completo, que una pelea real no siempre se queda de pie. Bruce entrenó derribos, control corporal y escapes, no para competir en lucha, sino para no ser vulnerable. Entró en contacto directo con el mundo del judo y la lucha realista. Estas sesiones no eran elegantes, eran incómodas, eran físicas y muchas veces terminaban con Bruce reconociendo que aún tenía mucho que aprender. También incorporó entrenamiento de fuerza, algo casi herético en las artes marciales tradicionales de los años 60, pesas, resistencia, impacto. Bruce quería que su cuerpo estuviera preparado no solo para verse rápido, sino para resistir el desgaste de una pelea real. Dormía poco, entrenaba mucho y escribía obsesivamente. Sus cuadernos no estaban llenos de frases bonitas, sino de preguntas, esquemas, ajustes y correcciones. Bruce Lee no estaba buscando validación externa. Estaba persiguiendo una idea muy concreta, eliminar todo lo que no funcionara bajo presión. Aquí es donde el mito suele fallar. Bruce Lee no se volvió peligroso porque fuera invencible, se volvió peligroso porque no estaba satisfecho nunca.
Mientras otros peleadores defendían su estilo, Bruce atacaba el suyo. Mientras otros protegían su ego, Bruce lo ponía a prueba una y otra vez. Y aunque esto no lo convirtió en el peleador más probado de su generación, sí lo convirtió en algo mucho más raro. Un artista marcial dispuesto a admitir que no sabía lo suficiente. Fue después de esa etapa cuando algo cambió en la forma en que otros artistas marciales veían a Bruce Lee. Ya no lo miraban solo como un instructor talentoso o un tipo rápido, empezaron a verlo como alguien incómodo. Bruce dejó de moverse como dictaban los estilos, no adoptaba posturas largas, no anunciaba técnicas, no respetaba el ritmo ceremonial del combate tradicional. Su manera de pelear empezó a verse extraña. Entraba sin aviso, golpeaba en línea recta, atacaba primero y seguía atacando. No buscaba intercambios bonitos, buscaba interrumpir. Para muchos eso no era arte marcial, era algo más cercano a un asalto controlado. El dragón había entendido algo que otros evitaban aceptar. En una pelea real, el tiempo es el enemigo. Mientras otros confiaban en reflejos o combinaciones memorizadas, Bruce entrenaba decisión inmediata, no reaccionar, actuar antes, romper el ritmo del oponente antes de que pudiera establecer el suyo. Eso empezó a generar fricción, no porque Bruce fuera invencible, sino porque no jugaba al mismo juego, no competía por puntos, no esperaba turnos, no se detenía cuando la técnica ya se había visto. Su enfoque no era demostrar habilidad, sino terminar el conflicto lo antes posible. Algunos lo consideraban brillante, otros peligroso, otros simplemente decían que eso no era correcto. Pero Bruce no estaba buscando aprobación, había llegado a una conclusión incómoda incluso para él mismo. Si una técnica necesita permiso para funcionar, no sirve. Su forma de entrenar empezó a reflejar eso: golpes a objetivos reales, entradas directas, presión constante, transiciones rápidas entre distancia larga, media y corta sin pausa. No se estaba preparando para un torneo, se estaba preparando para el caos, y ahí es donde el mito suele equivocarse. Bruce Lee no se volvió peligroso porque fuera más fuerte que los demás, se volvió peligroso porque entendía cuándo y cómo empezar. Y eso en el mundo de las artes marciales tradicionales era más perturbador que cualquier golpe. El Jeet Kune Do no nació como una nueva escuela de combate, nació como un rechazo. Bruce Lee no estaba intentando crear su propio estilo para dejar su nombre en la historia, estaba reaccionando a todo lo que había visto fallar bajo presión. Técnicas demasiado lentas, movimientos innecesarios, tradiciones que sobrevivían más por respeto que por efectividad. El Jeet Kune Do era simple en su idea y brutal en sus implicaciones. No había formas fijas, no había coreografías, no había promesas de invencibilidad, solo una pregunta constante: ¿funciona cuando no hay reglas? Bruce tomó lo que servía del Wing Chun, del boxeo, del judo, de la lucha, del esgrima y descartó todo lo demás sin nostalgia. Para él, el estilo no era identidad, era una herramienta, y las herramientas que no funcionan se tiran. Por eso el Jeet Kune Do incomodó tanto. No se podía competir contra él, no se podía demostrar en exhibiciones bonitas, no se podía enseñar como un dogma cerrado, porque esa disciplina no buscaba alumnos obedientes, buscaba pensadores peligrosos. Y aquí está el punto interesante: Bruce Lee no cambió las artes marciales porque fuera el más probado, ni porque ganara todos los combates. Las cambió porque se atrevió a decir algo que nadie quería escuchar: el estilo no te salva, la verdad sí. Así que la pregunta nunca fue si Bruce Lee era invencible, la verdadera pregunta siempre fue esta: ¿qué tan preparado estás cuando el caos empieza y no hay reglas? Pasó de ser un artista marcial a una leyenda del combate, enseñando que el peleador debe ser como el agua. Big water, my friend. Adaptable, fluido y capaz de ajustarse a cualquier oponente. Si te gustó este video, aquí te recomiendo otro sobre las 5 peleas más brutales de Bruce Lee que no puedes perderte. Analizo a profundidad encuentros cerrados y dolorosos que definieron su leyenda. Gracias por acompañarme, te veo en el siguiente video.